Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad de poder reunirnos una vez más a todos que están presentes y a todos que están compartiendo el servicio. Gracias a Dios por cada persona que presta tiempo y atención a la palabra de Dios. Vamos a comenzar esta noche con el número 413. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gracias al Señor por esta canción que cantan los niños, pero es muy bueno para los adultos también, porque este mundo a veces tiene un jalón en nuestras vidas y debemos pedirle a Dios que nos ayude con esas cosas. Realmente en la vida de un cristiano las cosas difíciles llegan a la vida con el propósito de desatar el cristiano con el mundo y unirlo más a Cristo. Y por eso las cosas difíciles pasan en la vida, no a todos, pero a algunos, pero el propósito de Dios para el cristiano es que estamos más y más como Cristo cada día de nuestras vidas. Bueno, esta noche vamos a mirar la lista de oración. Pedimos por crecimiento de la iglesia y por lo regular mencionamos más al último al coronavirus, pero parece que ya están subiendo más casos y yo no sé exactamente si son infectados con síntomas, pero tienen casos que están subiendo, entonces debemos seguir orando por eso porque la iglesia tiene que ver con eso. Necesitamos poder estar en la casa del Señor, entonces que el Señor nos ayude en eso. Y también vamos a pedir oración por el papá de don Jorge, que se llama Enrique, que tiene problemas de salud y ha pedido oración por él. Por don Juan, que tiene problemas de salud. También por las elecciones, que el Señor tenga su voluntad en cuanto a eso. Amén. Bueno, algo más esta noche. Por favor, recuerda a la hermana Jacqueline que nosotros saquemos un tiempo de orar
para ella como iglesia el domingo pasado y está muy mal de salud con el cáncer y algo más esta noche. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de poder reunirnos una vez más, Señor, y gracias por el ánimo y por, Señor, la ayuda que recibimos en la casa de Dios para que podamos nosotros aprender más de la palabra, acercarnos más a ti. Y, Señor, es una bendición que haya un lugar, un refugio que podemos nosotros llegar, que nos va a ayudar en cuanto a las cosas del mundo, en cuanto al pecado, nuestro caminar contigo. Señor, te damos gracias por este lugar, porque es un lugar necesario en nuestras vidas. Y Señor, estamos aquí esta noche con el propósito de escuchar de ti. Y Señor, te pedimos por Enrique, el papá de don Jorge. Te pedimos por la salud de él. También, Señor, por la pandemia, otra vez que parece que están subiendo los casos. Que, Señor, tú nos des dirección y sabiduría en cuanto a la manera que debemos seguir. Y, Señor, te damos gracias por cada persona presente esta noche, por el libro que estamos estudiando, que nos hace pensar más y más en el hecho que tú vienes pronto, Señor, y podemos ver en muchos lugares que hay tanto problema ahora. Y, Señor, estamos más y más cada día cerca a tu venida. Puede ser hoy, nosotros no sabemos, pero sabemos que tú vienes porque tú nos has prometido. Y, Señor, te pedimos esta noche por tu ayuda con las canciones, con la predicación, y seguimos, Señor, rogando por la hermana Jacqueline en Puerto Rico. Y, Señor, sabemos que tú estás en control de eso. Y por las elecciones, Señor, te pedimos esta noche que tenga su voluntad en ese asunto también. Y, Señor, gracias por ser nuestro Salvador. Conocemos la paz porque conocemos el Dios de la paz. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. $570, alabanzas dad a Cristo. Alabanzas dar a Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Una voz la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Obedecer con la mirada puesta en el protector. Estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Una voz la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, una voz la historia, diremos del gran vencedor.
Número 395. 395. Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, de mí eres ser, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti. Pues sobre el Calvario moriste por mí. Por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y mientras que viva en este vaivén, en la hora final, la muerte también, yo te amaré siempre, cantándote estoy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos honor te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Esa canción nos trae convicción muchas veces por el hecho que realmente estamos seguros que amamos más a Cristo hoy que cuando lo conocimos por primera vez. Pues donde estamos entrando en el texto esta noche, no sé si vamos a llegar exactamente ahí, pero la iglesia de Éfeso tenía ese problema con tanta cosa buena que el Señor podía decir. Él dijo, yo tengo algo en contra, que has dejado a tu primer amor. Hermanos, yo quería mencionar algo antes de predicar esta noche que no podía recordar cuando estábamos haciendo la lista de oración. Yo vi en las noticias hoy de algo que está sucediendo en Francia ahora en cuanto a los musulmanes, que ellos están haciendo muchos ataques contra personas que están solamente saliendo de las iglesias, que ellos están quitando las cabezas
de la gente que están saliendo de Francia, porque hubo un maestro en la escuela que estaba enseñando a sus estudiantes acerca de algo de Muhammad, que es el profeta de ellos, y algunos estudiantes no quisieron llegar este día. Uno de los estudiantes tomó la vida del profesor, un musulmán de 18 años de edad. Cuando yo les digo que es un ataque global, es porque hay un ataque global. En cuanto del cristianismo, hermanos, estamos viviendo en esos días. Que el Señor nos ayuda. Bueno, esta noche estamos en Apocalipsis capítulo número 2. La semana pasada miremos un poquito de cómo interpretar las iglesias y nosotros hemos tratado de explicar que la iglesia, pues la enseñanza para las iglesias es para la iglesia que existía en aquel tiempo y también para nosotros hoy día, para toda la iglesia y también para cada persona, porque Cristo dice, Él que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces realmente Él está dando consejo a una iglesia literal en Éfeso, también a la iglesia entera, universal, el cuerpo de Cristo, también a cada individuo que hace parte de la iglesia universal. Cuando digo la iglesia universal, estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque yo estaba leyendo a un escritor que él fue un luterano que escribía años atrás, en los 1800, y él llamó la iglesia católica. Y yo estaba pensando, ¿por qué él puso eso? Y me di cuenta que la palabra católica significa universal. Ellos dicen universal a su religión como debe ser la religión de todo el mundo. Pero el problema con esta enseñanza es que la iglesia universal es una iglesia invisible. No es una iglesia visible porque es cuerpo de Cristo. Y si son lavados por la sangre de Cristo, hacen parte del cuerpo de Cristo. Y también nosotros decimos que cada iglesia mencionada aquí, hay personas que no conocen a Cristo, que están asistiendo tales iglesias. Porque es mal pensar que cuando alguien dice que yo voy a la iglesia, que esa persona es cristiano. Así no es. Amén. Bueno, esta noche yo quiero darles algo que quería explicar un poquito la semana pasada, pero no hubo tiempo en cuanto a esas iglesias. De lo que yo he estudiado, esas iglesias, comenzando en Éfeso hasta Laodicea, fueron puestos en orden donde ellos existían, porque Éfeso fue la iglesia donde estaba Juan, el apóstol, que está aquí escribiendo las cartas a las iglesias. Él fue y vivía en esta área de Éfeso. Entonces, comenzando con Éfeso, saliendo lo más lejos, comenzando con Éfeso hasta Laodicea, interesante que las iglesias estaban en orden. Y no tan solo eso, pero las épocas de estas iglesias, podemos decir, también están en orden. Entonces, yo miraba varios libros buscando fechas y hay muchas personas que piensan que hay una fecha fija y muchos que piensan que hay una fecha que nadie sabe exactamente.
Entonces, no es tan importante poner fechas sobre estas épocas, pero es bueno entender lo que sucedió en estas iglesias y como ya hemos dicho, son tiempos de la iglesia, comenzando con la iglesia de Éfeso. Estamos tratando de mirar algo que a mí parece muy interesante, como aún las iglesias y su local, su dirección, estaba en orden, comenzando con Éfeso hasta Laodicea. Y también el tiempo cronológico, podemos decir, o en los eventos que sucedieron, o los tiempos que existían, estas épocas de iglesia. Déjeme explicar. La iglesia de Éfeso comenzó con los apóstoles. Esa, si quiere anotar, la iglesia de Éfeso fue la iglesia apostólica. O sea, en el tiempo que estaban viviendo los apóstoles. Y eso fue las primicias, podemos decir, el nacimiento de la iglesia que comenzó en Pentecostés, el día de Pentecostés, hasta el fin de la época de los apóstoles. Es importante porque aún las palabras de esas iglesias tienen significado. La iglesia de Éfeso significa deseable, algo que agradaba a Dios. Y vemos aquí que Dios está a favor de mucho de lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, comenzando con Éfeso, después llegamos a Esmirna. La iglesia de Esmirna es tiempo de persecución. Cuando perseguían la iglesia, y no vamos a hablar mucho de eso hoy porque yo quiero pasar más tiempo en el futuro en esta iglesia. Estamos tratando de hacerlo iglesia por iglesia, pero quiero darles como un resumen de los 7 para que podamos por lo menos entender los tiempos de las iglesias. Y hay otra cosa que necesitamos entender o recordar, que aunque son épocas, hubieron cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Éfeso que seguía en la iglesia de Esmirna. O sea, no es solamente que esas cosas pertenecen a esa iglesia solamente, porque cosas que suceden aquí todavía están sucediendo hoy día. Hay iglesias donde Dios puede decir, está siendo bueno. Y hay iglesias donde Dios no puede decir eso. Siempre habrá problemas en la iglesia porque hay personas en la iglesia. Si alguien está buscando una iglesia perfecta, hay que esperar hasta que Cristo viene. Porque si una persona dice, voy a buscar la iglesia perfecta, el momento que se junta con esa iglesia, deja de ser una iglesia perfecta. No existe tal iglesia. Entonces, Esmirna fue persecución. Número 3, Pérgamo significa aceptación. Aceptación. Número 4, Tiatira tiene que ver con control. Número 5, Sardis tiene que ver con separación. Número 6, Filadelfia tiene que ver con las misiones. Y número 7, Laodicea tiene que ver con humanismo. O sea, el hombre puede
decir lo que Él quiere hacer o no quiere hacer. En vez de que Dios está en control, el hombre está en control de la iglesia en vez de Cristo. Y solamente para que quiero que vean ese versículo, Apocalipsis 3:20, porque ese versículo está utilizado mucho en cuanto de evangelismo o salvación. Hemos escuchado ese versículo muchas veces. Así, mira verso 20 de Apocalipsis capítulo 3. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo desde niño escuché ese versículo como salvación. Dios está tocando la puerta de su corazón. Él quiere entrar y quiere cenar consigo, quiere pasar tiempo consigo, pero en realidad Cristo está tocando la puerta de la iglesia de Laodicea diciendo, por favor, déjame a mí entrar, porque ya me han cerrado la puerta y yo no puedo estar con ustedes. Ahora, Éfeso, ya hemos dicho, tiempo de los apóstoles. La persecución comenzó más o menos en 300, el año 300 después de Cristo. Digo eso porque hubo un señor que se llama Constantino. Constantino fue un soldado romano. Y ese soldado vio una visión en el cielo que fue una cruz. Y no sé qué fue, un ángel. Tengo que estudiar más eso porque no hemos llegado allí todavía, pero él escuchó la voz de un ángel, yo creo, y dice, por esta señal se va a conquistar. Eso fue el tiempo de las cruzadas, unas guerras allí en esta área. Y cuando Constantino vio esta cruz, él fue un pagano en la nación de Roma. Y él, porque después de ver esta señal, ganó la victoria en la batalla, decidió convertirse a cristianismo porque vio una cruz en el cielo. En realidad, él no se convirtió al cristianismo. Él quería obligar a cada persona a convertirse a la religión de él, incluyendo a Cristo también con esa religión, donde comenzó la iglesia romana, la iglesia católica. Y vamos a hablar de eso en el futuro, pero los que quieren proponer una enseñanza que la iglesia romana fue la iglesia de los apóstoles, está muy errado. Y lo vamos a mirar un poquito de eso esa noche. Pero déjeme terminar con eso. En cuanto de Esmirna, comenzó a perseguir a los cristianos verdaderos para tratar de hacerlos conformar a la manera que ellos creyeron. La iglesia apostólica nunca tuvo imágenes en su iglesia. Fue prohibido. Ellos no tenían esas cosas. Eso salió de una religión pagana y ellos comenzaron, Constantino comenzó a decir, cada persona tiene que convertirse al cristianismo o lo vamos a matar. Pérgamo, número 3, aceptación. Después de un tiempo, la iglesia comenzó a aceptar, unir con la iglesia romana. Número 4, Tiatira
la iglesia romana comenzaba a controlar a la iglesia. ¿Sabe por qué ellos no seguían con la persecución? Porque cuando el cristiano está puesto en el fuego, Dios hace mucho más con esa persona. Y la iglesia estaba multiplicando tanto que ellos decían, persecución no está sirviendo porque todos están convirtiendo a esta religión ahora. Entonces hay que infiltrarlos, como Satanás dijo a Eva en el huerto de Edén. ¿Con qué ha dicho Dios? Poniendo pregunta, duda en el corazón de Eva en cuanto a la palabra de Dios. Y después de un tiempo, Eva sometió a lo que Satanás quería. Y lo que sucedió aquí, en vez de perseguirlos, se unieron con ellos, con el propósito de tomar control de la iglesia. Ahora, Sardis, número 5, tiene que ver con separación. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de la Reformación, cuando muchos salieron de la iglesia romana porque Martín Lutero vio en las Escrituras, cuando él estaba estudiando, el justo vivirá por la fe. Y él fue revelado de Dios, el Espíritu Santo, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces hubo una reformación donde muchos salieron de la iglesia romana. Pero ellos también llevaron consigo doctrinas de la iglesia romana que hasta hoy todavía muchos siguen. Uno es el bautismo de los infantes. Eso salió de la iglesia romana. Y los protestantes fueron los que protestaron la iglesia romana y sus doctrinas y salieron de esta iglesia. El problema es, y vamos a mirar eso, que salieron con doctrina de la iglesia. Si ustedes prenden su radio o su televisor, van a escuchar cada vez que los católicos o los sacerdotes enseñan la historia de la iglesia, que todos los que no son católicos son protestantes, o sea, salieron de la iglesia católica. Pero es una mentira. Los bautistas nunca fueron parte de la iglesia romana. Los bautistas siguieron la doctrina de los apóstoles. El primer bautista fue Juan el Bautista. Entonces, estamos en buena compañía esta noche. Y Filadelfia fue el tiempo de misiones, cuando escúcheme, los americanos, la mayoría, algunos en otros países, pero los americanos enviaron misioneros en todo el mundo. La razón, yo creo, porque Dios ha bendecido nuestro país, es porque hemos enviado el evangelio a todo el mundo. Y Dios quiere dar fondos a su palabra, para que la gente pueda recibir su palabra. Y después de eso, ese fue el tiempo de como D.L. Moody, Carlos Spurgeon, muchos de esos predicadores famosos que comenzaron con un fuego en su corazón, y hubo avivamientos en todas partes, no solamente en América, pero muchos en América. Y después llegaron a la Odisea, los tiempos que estamos viviendo hoy. En vez de Dios estar en la iglesia, Dios está por fuera, tocando la puerta, queriendo entrarse, pero nadie quiere abrir. Amén. Bueno, vamos a mirar el texto esta noche.
verso 1. Apocalipsis 2, verso 1. Y como ya he dicho, no hay exactamente unos años exactos, entonces vamos a ponerlo como sucedieron esas cosas, pero si estudian, se puede ver más o menos cuándo esas cosas sucedieron. La iglesia de Tiatira y Pérgamo, realmente ellos estaban muy cerca al mismo tiempo porque ellos estaban tomando control de la iglesia mientras que estaban prometiendo unirse con la iglesia. Bueno, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cristo está agradado, con esta iglesia, porque dice es una iglesia que trabaja. Trabaja, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra obras y trabajo son 2 palabras diferentes, aunque tienen un sentido similar. La palabra obra tiene que haber más con un ministerio o un llamado, y la palabra trabajo tiene más que ver con obra de mano o los esfuerzos que uno tiene que hacer para poder hacer un trabajo. Obras, Cristo dice, yo conozco tus obras. Una iglesia que estaba haciendo el ministerio que debía hacer. Cuando estaba estudiando eso, la palabra trabajo aquí, ellos utilizaron como uno que golpeaba su pecho en tristeza, y eso fue una costumbre de los judíos cuando ellos estaban en luto. Entonces está diciendo una iglesia que trabaja, no importa si se siente bien o si se siente mal, sigue trabajando con paciencia, hasta que lo repite 2 veces. Miren, verso 2, dice, tu arduo trabajo y paciencia. Verso 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Lo menciona 2 veces. Y tristemente, verso 4, pero dice aquí en el verso número 2, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso es algo que hoy día no se encuentra en la iglesia. Porque muchos dicen, Cristo ama al pecador y aborrece a sus pecados. Pero aquí dice que ellos no pueden soportar a no los malos hechos, a los malos. Entonces ellos sí tenían que poner el pecado con el pecador. No dice que ellos estaban malos con ellos o que se comportaron mal con esas personas, sino que no podía soportar ellos ni lo que estaban haciendo en la iglesia. ¿Y sabe qué? Cristo está dando a ellos una aprobación por esta manera de actuar.
Hoy día tenemos iglesias que dicen, nosotros no nos importa lo que está haciendo. Venga a la iglesia, todos necesitan ayuda. ¿Y sabe qué? Todos necesitan ayuda. Pero cuando alguien ya está diciendo que uno puede vivir como quiere, llegar a la iglesia, cada servicio, y no hay problema, todos somos pecadores, eso es algo que no debemos hacer porque Cristo no lo hizo. Tenemos una responsabilidad de predicar en contra del pecado y también ayudar a las personas que están viviendo de tal forma de vivir de una manera diferente. Yo he escuchado a muchos que han salido de una iglesia porque esa iglesia no acepta su estilo de vida para entrar a una iglesia que lo acepta. ¿Sabe qué? Cristo no está dando aprobación a la segunda iglesia que acepta a tal persona que no quiere vivir de una manera y seguir en la iglesia como nada. No estoy diciendo que no puede sentar en las bancas, pero estamos hablando de participar, administrar en una iglesia. Hay requisitos para las personas que quieren servir. Hay. Entonces, es nuestra responsabilidad de tratar de vivir como debemos. Y por eso el Señor nos ayuda de hacerlo. Por eso seguimos con una iglesia así, porque yo no quiero que una persona que tiene problemas con el licor o la droga llegue aquí y piense que su vida está bien ahora porque ya está en la iglesia. Debemos predicar la verdad, como ya decimos la semana pasada acerca del gato. En esa dirección Dios está y Él no va a cambiar. Mira qué dice después. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esta noche yo quiero mirar eso por un momento. Porque se puede prender su televisor y ver a un gran apóstol en la pantalla que dice, yo soy el apóstol Ron o el apóstol Greg. Pero dice aquí que esta iglesia, cuando alguien llegó ahí, ellos le pusieron en un corte, un tribunal en la iglesia, y decían, vamos a ver si usted realmente es un apóstol o no. Entonces, esta noche vamos a mirar eso porque yo creo que es importante estudiar cómo debemos probar una persona que se dice ser apóstol, pero no es un apóstol. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. El verso número 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan, el cual escribió el libro de Apocalipsis, dice, no debemos creer a todo espíritu. Cuando habla de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, porque está en minúsculo, sino una doctrina que alguien está tratando de proponer o a sí mismo. Dice, no crea a cada persona que dice es apóstol o profeta o tiene algunos dones de Dios que nadie más tiene. Dice, hay que probarlos. A ver, entonces, ¿cómo lo probamos? Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, según Dios, si su palabra no conforme a la palabra de Dios, ellos son falsos. Entonces,
1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Y el verso 12. Miramos verso 28. Disculpe. 1 de Corintios 12, 28. Porque la palabra de Dios tiene la última palabra en todo. Nosotros creemos eso. Dice verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo está regañando a esta iglesia. Muchos que quieren proponer su doctrina no quieren entender que Pablo no está dando aprobación a ellos, sino él está tratando de corregir sus errores. Dice que Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Cuando él dice eso, él no está diciendo que en cuarto lugar los que hacen milagros, sino que eso no es tan importante como ellos pensaron. Para ellos, lo que ellos pudieron hacer por fuera fue más importante de lo que fue por dentro. Y por eso Pablo dice en verso 31, yo les muestro un camino aún más excelente. Y después sigue el capítulo de amor. Y dice, si yo puedo hablar con lenguas, hacer milagros o cualquier cosa, yo no tengo amor, no me sirve. Pero dice que los apóstoles, primeramente, ellos son los que hacen los milagros y que tienen dones de sanidad. Ok, vaya conmigo a Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Verso número 17. Porque Cristo está hablando aquí a los apóstoles, los discípulos. Y dice aquí, verso número 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos aquí, hay que echar fuera a demonios, hay que hablar en nuevas lenguas, hay que tomar serpientes y no les va a hacer daño. También hay que tomar veneno y nada va a pasar. Y también hay que sanar a las personas. Según eso, para ser un apóstol hay que poder hacer todo, no solamente uno. Todo. Yo he escuchado de algunos que supuestamente pueden echar a demonios. Algunos que quieren agarrar a los culebras, aunque les ha pasado a algunos algo que no estaban expectando. Hay iglesias en Kentucky donde eso es algo que ellos hacen por lo regular. Traen a los serpientes y los agarran y a veces viven y a veces no. Pero cuando no viven es porque no tienen fe. Y yo quiero decir que no tienen mente. ¿Cuántos han tomado algo que es venenoso y han vivido? Nadie ni ha intentado eso. ¿Y la sanación?
Pues ahorita uno puede, si quiere probar que tiene ese don, hay un gran mundo que está muriendo de coronavirus. ¿Dónde están esas personas que supuestamente tienen el don de sanación? No escucharon ni uno. Probablemente ellos están sufriendo del mismo virus. Ok. Vimos ahí demonios, serpientes, veneno, sanación. Mire conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque hay otras cosas que necesitamos entender acerca de los apóstoles. Capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los gentiles son cualquier persona que no es judío, no importa quién. Entonces, los señales fueron dados a los judíos, no a los griegos o los gentiles. Pablo dice que los señales fueron dados a los judíos. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Interesante que la palabra de Dios puede explicar mucho, si queremos escucharla. Verso 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque nosotros lo tenemos al revés. Cuando escuchamos de gente hablando en lenguas, lo hacen dentro de la iglesia, no por fuera. Cristo dijo a los apóstoles, a los discípulos en Marcos, nuevas lenguas. Dice aquí, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por eso en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos pudieron hablar en otras lenguas para poder predicar el evangelio a personas que no conocían a Cristo. Pero cuando escuchamos hoy día de personas que tienen el don de lenguas, siempre hablan cosas que nadie entiende en la iglesia, donde supuestamente todos son creyentes. Está al revés. El pastor que yo estaba escuchando dijo, ¿por qué alguien quiere llegar a una iglesia y hablar en otro idioma a una persona que se puede comunicar con esa persona? En vez de llevar su don de lenguas a un lugar donde nadie puede entenderlo y usarlo para ¿qué? Para que la gente que no cree puede creer. Hoy día llamamos un misionero a una persona que va y ojalá que tendría ese don de lenguas todavía. Uno no tendría que gastar 2, 3 años estudiando una nueva lengua si Dios le dará ese don. Pero no. Tengo un amigo mío que está en un país que se llama Greenland. Y en Greenland solamente existe una iglesia. Ese señor está en unos fríos que nadie puede ni imaginar. Y hay 2 lugares. Hay Greenland, donde puro hielo, y hay Iceland, donde puro verde. Todo eso es revés también, pero dice que en el tiempo del invierno solamente tiene unos 4 o 5 horas del sol. Y el resto del tiempo está oscuro. Pero el Señor lo llamó ahí. Él viaja por un bote, una lancha,
tratando de conocer a personas allí. Pero él ha invertido mucho tiempo en el idioma y todavía falta mucho. Si fuera un don de lenguas, él quisiera saber dónde y cómo, pero no existe. No existe. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Yo creo que hemos leído ese versículo, pero quiero enfatizar algo aquí. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok. Aquí, cuando él está regañando a esta iglesia, tratando de corregirlos, habla de lenguas. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso número 8. Aquí es una iglesia que nosotros sabemos que es muy buena iglesia, hasta que la carta en capítulo 2 de Apocalipsis está escrita a ellos. Mira el verso 8 de Efesios 4. ¿Pueden decir amén? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, si es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojalá que un cristiano en la tierra podía llegar a eso. Es una lucha, es un proceso, pero para llegar a la plenitud de Cristo, no menciona nada de lenguas, no menciona nada de milagros, no menciona nada de sanaciones. ¿Qué menciona? Apóstoles, profetas, evangelistas, que son misioneros, pastores y maestros. Entonces, yo prefiero ser a la medida de la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Según eso, los milagros y las lenguas no son incluidas en lo que Dios quiere para perfeccionar a sus santos, a sus hijos. Entonces, si no está ahí, es porque no es necesario. Mira conmigo a Hechos capítulo 1. Hay otro requisito para un apóstol. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan, anote eso, bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, uno tuvo que poder ver el bautismo de Juan y también Cristo después de su resurrección. Verso 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Dos cosas aquí que debemos anotar. Para ser un apóstol, tenía que haber visto a Juan y su bautismo y también a Cristo después de su resurrección. Y no existe tal persona hoy en la tierra que ha podido ver a Juan el Bautista a menos que tiene unos 2000 años de edad. No creo que puede vivir tantos años. Tampoco ver la resurrección, a Cristo después de su resurrección. Es una cosa. Número 2, fue contado con los 11 apóstoles. ¿Por qué fue tan necesario a los discípulos escoger otro apóstol? Porque Cristo probablemente dijo, habrá 12 y ya, no más. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Importante cuando estudiamos la profecía en Apocalipsis, por la manera que está construido la nueva tierra y el cielo. Cada cosa tiene importancia a Cristo. Cuando está hablando de apóstoles, Él está hablando de 12 personas solamente. Y Pablo llegó de ser apóstol escogido por Dios, no por ellos. Judas Iscariote, él fue un impostor. Entonces, ellos decían, necesitamos 12. No 13, no 14, no 15 o miles, solamente 12. Entonces, Cristo, podemos regresar otra vez a Apocalipsis capítulo 2, verso número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo leí una vez un libro de un predicador que él escribió un libro acerca de una persona que todos probablemente saben quién es. Se llama Benny Hinn. Él es un señor que está en el televisor y supuestamente él tiene mucho poder de sanación. Llegó una vez, la historia dice eso, él estaba en el aeropuerto con algunos de, pues, su grupo, su equipo. Nunca andaban solo porque es muy famoso. Y una viejita lo vio ahí en el aeropuerto y dijo, llegó a las personas que como estaban respaldándolo o quien guarda espaldas de él y tocó la camisa de ese señor y dijo, ¿puede preguntarle algo? Y el señor dijo que sí. Es que tengo un poquito de dinero que quiero entregar al ese señor Hinn y no sé si puedo. Y él dijo que preguntó, sí, claro que sí. ¿Quién va a rechazar dinero? Y que la viejita sacó como unos $5 o $10 y que lo miró y lo tiró. ¿Por qué? Has hallado los que dicen que son apóstoles, pero no lo son. Cristo puso ahí en Efesios apóstoles, pastores, misioneros, maestros, y ya. ¿Por qué? Porque para edificar un cuerpo, unas personas en la iglesia, son las 4 cosas necesarias. Y todo el resto no importa. ¿Sabe una cosa? Cuando Pablo está escribiendo en el libro, yo creo que es Filemón o uno de esos epístolas que él puso, él dice, Trófimo yo he dejado enfermo. O sea,
Pablo tiene un amigo que se llama Trófimo. Y él está muy enfermo. Y Pablo, que tiene el don de sanación, no lo puede sanar. ¿Por qué? ¿Porque no tiene fe? No. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 13. ¿Y sabe qué? Nosotros quisiéramos que alguien tuviera esos dones. Con tanta enfermedad, con tantas personas que está controlado por unos esfuerzos satánicos. Sería una bendición si hubiera una persona así. Pero no hay. No hay. Uno puede hablar una lengua que nadie conocía. Hay un mundo que quisiera saber de eso. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a mirar algunos versículos. No voy a leer todo, pero mira verso 1, 1 Corintios capítulo 13. Ese es cuando Pablo dice, les voy a demostrar un camino más excelente. Verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ok, Pablo menciona lenguas humanas y también angélicas, profecía, misterio, ciencia, una fe tan fuerte que puede mover hasta los montes. Mira verso número 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará? ¿Sabe qué tenemos esta noche que es perfecto? Es este libro. ¿Sabe por qué no necesitamos lenguas, ni señales, ni manera de agarrar una culebra? Porque yo no tengo ganas de hacer eso. Pero los apóstoles, los maestros, los pastores y los evangelistas, misioneros, todos ayuden este libro para edificar a la iglesia y nada más. Pablo dice, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. ¿Qué estaba diciendo a ellos? Ustedes están hablando como niños, pensando en todo lo wow. Porque un niño vea esos, ¿cómo dice? Pólvora ahí, los pirotécnicos. ¡Wow! En unos momentos. Pablo está diciendo a esta iglesia que está muy confusa. Los niños les gustan ver las cosas que da algo a la gente que mira, que trae atención a uno. Pero dice, lo que está por dentro son las cosas eternas. El amor, la paciencia y la fe. Y Cristo dice a la iglesia ahí,
en Éfeso. Ustedes han probado a ellos que dicen que son apóstoles y los han hallado mentirosos. Esta noche es muy importante que entendamos que no existe un apóstol este día, ya no, porque hubieron 12 solamente. Pero lo que vale en esta vida cristiana es que tenemos una palabra perfecta. Y esa palabra puede cultivar en nosotros un amor para con Dios y también para con el mundo y para con nuestros hermanos en Cristo. Y también puede cultivar en nosotros el deseo de trabajar para nuestro Señor, para que Él pueda decir, bien hecho, siervo fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de mirar en tu palabra una vez más. Me da tristeza pensar cuántas personas están decepcionados, entregando su dinero a personas que supuestamente tienen unos dones que nadie más tiene. Que Dios les ha dado una posición sobre los demás. Pero Señor, cuando miramos en la palabra de Dios, vemos que esas cosas no son importantes. Lo que es importante es el caminar que uno tiene contigo, la palabra de Dios, que estamos tratando de hablar en lenguas que podemos entender para ser de bendición y ayuda a los demás. Y Señor, te pedimos esta noche que nos ayudes a ser una iglesia que quiere probar los espíritus según la palabra de Dios. No para avergonzar a las personas, sino para que no estamos nosotros decepcionados. Y gracias, Señor, por un libro que tiene las respuestas que nosotros necesitamos. Te pedimos esta noche todo eso en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Muchísimas gracias a todos esta noche por prestar su atención a la palabra de Dios. Por favor, escúchenme. No sea engañado o decepcionado por personas que quieren proponer algo que la Biblia dice eso no es correcto. Uno puede estar mucho mejor si pasa tiempo en la palabra de Dios, en oración y busca a una iglesia que enseña sana doctrina. Y de allí se va a ver una diferencia muy grande en su vida. Dios les bendiga y si le podemos ayudar, quisiéramos. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar.